Hay un lugar en la costa de Honduras que la verdad no se parece a ningún otro. Es una tierra de lagunas inmensas y de ríos que se mueven como si fueran serpientes. Su historia política es completamente distinta a la del resto del país. Es la historia de un reino aparte, uno que fue forjado por el agua, la rebelión y sí, también por los piratas. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un reino indígena no solo le haya hecho frente al poderosísimo imperio español, sino que lo haya desafiado durante siglos? La respuesta, fíjense, no está en ejércitos gigantescos, sino en una mezcla muy astuta de geografía, de identidad y, por supuesto, de una alianza con los hombres más temidos de los mares. Para poder entender al reino misquito, lo primero es lo primero. Hay que entender su arma más grande. Y no era una construida con piedra, sino con un laberinto de agua y de selva, una auténtica fortaleza natural. A ver, tratemos de imaginar un territorio que es casi imposible de penetrar. Pensemos en los ríos Patuca y Coco, o en las enormes lagunas de Caratasca. Esta geografía no solo los aislaba, sino que era su principal aliado estratégico. Para el Imperio Español era una barrera que no podían cruzar. Pero para los misquitos, bueno, para ellos era su hogar y su mejor defensa. Pero, claro, la geografía es solo el escenario. La verdadera clave del enigma está en el origen del propio pueblo misquito. Ojo, que su identidad no fue algo que simplemente heredaron, sino que fue forjada en un verdadero crisol de culturas. Su propia historia oral ya nos da una pista gigante. Todo empieza con un mito, el viaje de su líder, Miskut. Y esto es clave, ¿eh? Porque desde el mismísimo principio, su identidad se define por el movimiento, por la llegada a una nueva tierra que ellos mismos harían suya. Y aquí es donde entra un concepto que es fundamental para entender todo esto, la etnogénesis. Es que los misquitos no eran un pueblo estático, fueron el resultado de una mezcla increíble, una identidad completamente nueva que nació de la fusión de mundos que no podían ser más diferentes. El proceso fue extraordinario. Todo arranca con las diferentes bandas indígenas que ya vivían en la costa, pero en 1640 un evento lo cambia todo. Un barco negrero naufraga. Los sobrevivientes africanos no son esclavizados sino que se integran, y a esta mezcla se le suman los europeos, piratas y comerciantes ingleses que buscaban refugio y también socios. Así que tenemos indígenas, africanos y europeos. El resultado fue una potencia costera nueva y formidable. Y justamente esa mezcla tan única fue la base de lo que podríamos llamar el arma secreta misquita, una alianza estratégica con los corsarios ingleses que muy pronto se convertiría en una relación formal con el mismísimo Imperio Británico. A ver, pensemos un poco en la escala de tiempo. Este reino duró casi 300 años como una entidad política independiente. La alianza con los ingleses, que al principio era algo informal, se hizo súper sólida en 1740 con un protectorado oficial. Un movimiento geopolítico que básicamente les aseguró la supervivencia por más de un siglo. Y no era una alianza de papel, para nada. El nivel de integración era increíble. Los futuros reyes misquitos iban a educarse a la Jamaica británica. Y como se puede ver, eran coronados vistiendo el uniforme de un oficial naval británico. Es una imagen que lo dice absolutamente todo sobre qué tan profunda era esta conexión. Es que fue un pacto perfecto, un ganar-ganar. Los británicos necesitaban un punto de apoyo en pleno territorio español y los misquitos se lo dieron. Puertos seguros, recursos y, sobre todo, guerreros expertos para atacar a su enemigo común. Y a cambio los británicos les entregaron el poder que iba a cambiar el equilibrio de la región para siempre, las armas de fuego. Las armas de fuego lo cambiaron absolutamente todo. Los misquitos pasaron de ser un grupo más entre muchos a convertirse en la potencia militar dominante de toda la costa centroamericana. Ya no solo se defendían de España, sino que ahora podían atacar y expandir su propio dominio. Ahora pasemos a ver cómo esta alianza forjó una cultura que era completamente única. Un mundo aparte que existía entre el Imperio Español y el Británico, pero que en realidad no pertenecía del todo a ninguno de los dos. El resultado fue que, en la práctica, se crearon dos países dentro de uno. Mientras el interior de Honduras estaba siendo moldeado por España, católico, agrícola, de habla hispana, la Mosquitia miraba hacia el Atlántico. Su mundo era más bien anglosajón, protestante y comercial. Dos realidades que en muchos sentidos nunca han terminado de unirse. Y esta cita, la verdad es que lo resume a la perfección. España fracasó por una combinación que era letal, una geografía hostil y un pueblo que no solo era feroz en su resistencia, sino que además tenía la mejor tecnología militar de la época gracias a sus aliados.
Claro, toda esta historia de independencia no es algo que se quedó en los libros de historia. Ha dejado una marca profundísima que define quiénes son los misquitos hoy y las batallas que todavía siguen librando. A ver, imagínense el choque. Después de casi 300 años de autogobierno, fueron anexados a Honduras en 1894. Para muchos, el sentimiento es que el Estado hondureño llegó tarde y mal, y que esa sensación de abandono ha sido constante desde entonces. Esto, por supuesto, no ha hecho más que fortalecer su identidad histórica de ser un pueblo diferente. Y por si fuera poco, en 1960 llega un golpe devastador. Para resolver una disputa de fronteras, la Corte de La Haya simplemente trazó una línea recta en un mapa. Esa línea partió en dos a la nación misquita, separando familias y comunidades enteras. Una decisión que se tomó a miles de kilómetros y que dejó una herida que hasta hoy sigue abierta. Hoy en día, las batallas han cambiado, pero la lucha sigue ahí. Su territorio, que antes era su fortaleza, ahora es un corredor para el narcotráfico. Sus bosques ancestrales están amenazados por la deforestación, y la pelea por el reconocimiento legal de sus tierras es constante. Son, por así decirlo, los nuevos imperios que desafían a este antiguo reino. Al final, la historia de la Mosquitia nos deja una lección súper potente. El poder no siempre nace en el centro de los imperios. A veces las identidades más fuertes se forjan en los márgenes, en laberintos de agua, impulsadas por una voluntad inquebrantable de ser libres. Y nos hace pensar cuántas otras historias como esta permanecen ocultas en los mapas del mundo.